porque podemos decir que hasta aquí nos ha ayudado el Señor. ¿Cuántos podemos decir hasta aquí me has ayudado, Señor? Es de gozo poder estar este día juntos con nuestros hermanos. Y también emprender una jornada nueva que vamos a tener de hoy en adelante, los domingos. Y es que con gozo enfrentamos y abrimos Salmos para empezar un estudio que hace algunos años usted tuvo aquí en la iglesia y que hoy nuevamente vamos a verlo. Hemos terminado algunas cartas que estamos estudiando también los martes, pero hoy con gozo quiero que abramos la carta, los Salmos, y solamente quiero leer el versículo 1. Quiero hacer una introducción a los Salmos esta tarde, y quiero que usted vaya conmigo a Salmo 1, versículo 1. Vaya conmigo, ahí aparecerá también en las pantallas, Salmo 1, versículo 1, y luego después vamos a leer Lucas 24, 44. Lucas 24, 44. Así es que esté listo usted por ahí para que lo podamos leer. Cuando usted lo encuentre, contésteme con un amén. Y quiero que leamos juntos el Salmo 1. Creo que al decir, es un versículo que lo sabemos de memoria, ¿verdad? Lo tenemos ahí. Dice la palabra de Dios así como está escrita: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Vaya conmigo hoy a Lucas capítulo 24, versículo 44. Cuando lea este versículo, tenga en cuenta lo que leímos del Salmo 1. Dice la palabra de Dios así: y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas. ¿Y a dónde dice, iglesia? Oremos. Señor, bendito eres, oh Dios todopoderoso. Gracias por la oportunidad que nos das de venir a tu casa. Estamos en este lugar para ser edificados. Mira aquellos que no pudieron llegar por A o B razón. Tú conoces sus corazones, esas familias, tú conoces los momentos difíciles que puedan estar pasando, tú sabes muy bien. Aquellos que nos están escuchando, que tu palabra agarreme en sus corazones, que pueda penetrar hasta lo más profundo y puedan ser edificados. Es en tu nombre, Cristo Jesús, que oramos. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Amada iglesia, al iniciar una serie de estudios sobre el libro de los Salmos, yo quiero invitarte a que juntos debemos acercarnos a esta porción de las Escrituras con reverencia, con hambre espiritual y con una profunda expectativa. Porque el libro de los Salmos no es meramente un compendio de himnos antiguos, ni un simple diario de devocionales o de devocional de los israelitas piadosos que un día entonaron. Es una teología inspirada en forma de poesía, una escuela de oración y un espejo del alma
que refleja todas las estaciones del corazón humano ante la majestad de Dios. Los salmos han sido llamados por muchos estudiosos el corazón de la Biblia, y no sin razón. Ellos constituyen el centro del Antiguo Testamento, tanto físico como teológico. En ellos converge la ley, la profecía, la sabiduría. En ellos se habla de la vida, del pecado, de la redención, del Mesías, del reino, del juicio y de la gloria venidera. En ellos el hombre habla de Dios y Dios responde al hombre. Es por tanto un libro absolutamente singular en la revelación divina desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Dicho esto, yo puedo decir que el libro de los Salmos es la joya lírica de las Escrituras. Una colección de 150 cánticos que tenemos en nuestra Biblia, oraciones y meditaciones que revelan el corazón humano en esa búsqueda intensa por conocer quién es Dios, por saber quién es Dios. Aunque cada salmo, si usted le ha prestado atención, tiene una particularidad. En conjunto son una sinfonía de alabanza, de himnos que celebran la soberanía y la justicia de Dios, la misericordia, la fidelidad de Dios hacia su pueblo. En este libro no solo refleja la experiencia humana, sino que también revela cómo Dios se manifiesta y actúa en la historia que antes fue escrita, pero que ahora se vive. Algunas veces nosotros hemos dicho que la vida suya y la vida mía es la historia que se escribió antes de vivirse, la única. Entonces, iglesia, en esta introducción exploraremos tres aspectos muy importantes y yo quiero que me preste mucha atención. Y la número uno es la estructura y el propósito de los salmos. Número uno, la estructura y el propósito de los salmos. Y número dos, la teología central del libro. Número tres, la revelación de los salmos para la vida cristiana. Vuelvo y repito. Número uno, la estructura y propósito de los salmos. Número dos, la teología central del libro. Y número tres, la relevancia de los salmos para la vida cristiana. Yo quiero empezar dándote algunos datos importantes. En la estructura de los salmos, este libro de los salmos es parte de la escritura inspirada por Dios. ¿Cuántos creemos eso? Dice la palabra que toda la escritura es inspirada por Dios, según 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y dice, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, esto incluye cada línea poética del salterio, del salmista, de los salmos. Aunque es muchas palabras que encontramos aquí provienen de la boca de hombres como David, Asaf, los hijos de Coré o Moisés, sus palabras están dirigidas e inspiradas por el mismo Dios soberano que inspiró todas las Sagradas Escrituras. Todas las Sagradas Escrituras. Básicamente son líneas sopladas por el Espíritu Santo, según 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Dios habla en los salmos. ¿Cuántos creemos eso? Dios habla en los salmos. Aunque lo hace muchas veces a través del dolor humano, de la alabanza humana o del arrepentimiento humano. Por eso es que tenemos variedad de salmos
y que a medida vayamos recorriendo los salmos nos vamos a dar cuenta de la diversidad de salmos, pero un solo objetivo, y es que ese hombre en ese momento exaltaba al único verdadero con sus palabras, con una poesía, con un cántico, y alababan al Señor, adoraban al Dios Todopoderoso. Y eso es lo que nosotros queremos, iglesia, llevar nuevamente a que nuestros corazones, a pesar de estar pasando momentos difíciles, sepamos que hay alguien que nos escucha, hay alguien que nos oye, hay alguien a quien siempre debemos darle alabanza, honor por los siglos de los siglos, y este es Dios Todopoderoso. A pesar de los momentos, a pesar de los momentos. Entonces, podemos comenzar con ciertos detalles importantes que yo quiero que usted conozca. El salterio no es un conjunto simplemente de cánticos, sino una obra cuidadosamente compuesta, y esta se divide en 5 secciones o en 5 libros, si los quiere conocer de esa manera. El número 1, usted lo encuentra desde el Salmo 1 hasta el 41. Es el número 1. Y el número 2, usted lo encuentra desde el 42 al 72. Y el número 3, usted lo encuentra del 73 al 89. Número 4, usted lo encuentra del 90 al 106. Y el último, número 5, del 107 al 150. Algunos dicen que esta estructura imita la estructura de la Torá o del Pentateuco o los primeros libros de la Biblia, o la ley, como algunos lo conocemos. Es una imitación al Pentateuco, y esta división no es básicamente accidental. Como los 5 libros de Moisés instruyen al pueblo a la ley de Dios, los 5 libros del Salterio instruyen al pueblo, número 1, a la adoración, a la oración, a la meditación, como iglesia, como pueblo, tanto individual como colectivamente. Inclusive hay salmos que vamos a encontrar y que vamos a estudiar, donde el salmista no está hablando ni con otra persona, ni está hablando en colectivo, sino que se está hablando a sí mismo. Y lo vamos a ver, y lo vamos a aprender, y nos va a llevar este estudio, hermanos, donde nos vamos a enseñar, vamos a aprender inclusive a confrontarnos a nosotros mismos. ¿O acaso no nos acordamos de aquel salmo que dice: alma mía, alaba a Jehová y no olvides ninguno de tus beneficios? Así mismo se está diciendo. Se ha olvidado de adorar a Dios, que es todopoderoso, que es bueno, y se confronta a sí mismo, se dice a sí mismo: alma mía, alaba a tu Dios, adora a tu Dios, exalta a tu Dios. Los salmos son la Torá del alma piadosa, donde encontramos la ley, obediencia, sacrificio. La ley la obedecemos, la obediencia por el resultado, y ese sacrificio que hacemos muchas veces cuando nuestro cuerpo, nuestro cansancio nos dice: hoy no, mañana, ¿verdad? En ese momento nos sacrificamos a nosotros mismos. Yo me atrevo a decir que muchos aquí quizás hoy vinieron cansados, y algunos y muchos que no vinieron hoy, no vinieron porque quizás estaban cansados. Pero es parte de lo que vamos a aprender, a llevarnos al pie de la cruz, a empujarnos nosotros mismos, a caer de rodillas al pie de la cruz y decir: Señor, aquí estoy, a pesar de mi cansancio, a pesar de mi agotamiento, aquí estoy para adorar, para exaltar tu nombre, para cantar salmos a tu nombre, para elevar mi alma y mirar a Cristo Jesús crucificado en la cruz. Aquí estoy, cansado, quebrado, pero estoy aquí para adorar tu nombre. Lo vamos a ver. Lo vamos a ver y lo vamos a aprender.
Tenemos entonces estas 5 divisiones de los salmos que vamos a ver durante este estudio. Y esta es una estructura básicamente muy parecida al Pentateuco. Hay alguna variedad literaria de los salmos. Encontramos salmos de alabanza, encontramos salmos de lamentación, encontramos salmos de acción de gracias. Algunos, como los conocen también, encontramos los otros salmos imprecatorios, los salmos reales y de sabiduría. Pero esta diversidad de salmos no hacen más que mostrarnos el corazón, el estatus y la vida del hombre. Se lo explico de esta forma. ¿Cuántos de aquí más de algún día se han levantado con un ánimo, hermanos, que desde el momento en que usted se levantó, se puso a hacer limpieza, hacer lo otro, hace deshace, mueve los muebles de su sala, los pasa para otro lado, le da vuelta a la cama, la pone al revés, y usted tiene esa energía que quiere hacer todo en su casa? Pone alabanza al Señor, canta himnos, pero también hay un día que se levanta que usted no se quiere ni levantar ni hacer desayuno. Si llegan las 10 y usted pensando si me levanto o no. También hay días que se levanta con aquel entusiasmo de adorar, de abrir las escrituras, y lo primero que usted hace es caer de rodillas y adorar al Señor. Ese sistema que porque Dios nos ha hecho con esos sentimientos. Dios nos hizo así. Es todo lo que tenemos aquí en los salmos. Tenemos a un David que de repente está siendo perseguido y está clamando a Dios para que Él tenga misericordia, pero tenemos a un David también un día levantándose y danzando, cantando salmos, cantando alabanzas, y danzaba alegremente ante el pueblo en privado. Y eso es parte de lo que somos. Eso es lo que somos. Entonces encontramos en estos salmos, número uno, la alabanza. ¿Qué es lo que hicimos hoy al nomás llegar a este lugar, verdad? Cantamos al Señor. También tenemos salmos de lamentación. Muchos de aquí, más de algún momento, hemos pasado momentos difíciles que nos hemos entristecido. Hemos llorado. Pero ¿sabe qué? El mismo salmo dice: y no olvides ninguno de tus beneficios. ¿Por qué? Porque Él es quien corona de bien, el que sacia de bien tu boca, y que te corona de bienes y misericordias, de modo que te rejuvenezca como el águila, te da fuerzas. Entonces, en esos momentos de lamentación están los salmos. Pero también tenemos esos momentos de acción de gracia. Nos levantamos un día y nos miramos, hermanos, al espejo, y nos sentimos completos y comenzamos a darle gracias al Señor por todo, ¿verdad? Nos levantamos con ese ánimo y le decimos al Señor: gracias por mi familia, gracias por la comida en mi mesa, gracias por esto, gracias por lo otro. Bueno, tenemos esos salmos. Tenemos los salmos imprecatorios. Tenemos los salmos reales y de sabiduría. Y esta diversidad de salmos enseña que toda la experiencia humana, desde la alegría hasta el dolor, puede ser llevada delante del Dios Todopoderoso. Desde el momento triste hasta el momento feliz, todo debe ser llevado al Dios Todopoderoso. Ahora, el propósito de estos salmos, los salmos son la liturgia del pueblo de Dios. Fueron usados en el templo, en la vida personal, en el hogar. De hecho, algunos cuantos judíos hasta el día de hoy, el día viernes, se unen con su familia y comienzan a cantar salmos, himnos. Si usted ha escuchado, esto se conoce como el Shabbat, todos los viernes en las tardes.
Pero esta costumbre debe ser una costumbre del Hijo de Dios, de la iglesia, que todos los días con nuestros hijos, con nuestros familiares, en privado, en la iglesia, en mi trabajo, en el camino, debemos llevarnos, acercarnos en salmos, en himnos, en alabanza al Dios Todopoderoso. Bueno, este es el principio, o este es el propósito principal de los salmos, que nosotros hagamos, creamos o creemos una costumbre muy buena de adorar al Señor en todo tiempo. El salmista también decía: y cuando entréis por esas puertas, entrad con acción de gracia, alegres, porque venimos a un lugar donde venimos a adorar al Señor juntamente con el resto de nuestros hermanos, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Los salmos nos enseñan que la adoración no está limitada a un solo momento de gozo, sino que incluye la honestidad ante el Dios en cada circunstancia, en cada momento. Entonces, ese sería el objetivo y el propósito de los salmos. La teología central del libro de los salmos es impresionante. Impresionante. Los salmos están saturados de teología. Nos revelan a un Dios santo. Santo, separado, apartado. Un Dios sumamente santo. Y eso usted lo encuentra en el Salmo 99. Nos revelan al Dios Todopoderoso. Salmo 46. Nos revelan a un Dios, o al único Dios omnipotente. Salmo 139. Nos revelan a que ese Dios, que es santo, que es todopoderoso, que es omnisciente, es justo. Salmo 9. Pero también nos revela que ese salmo justo, que ese Dios justo en Salmo 9, también es misericordioso, según Salmo 103. Y no solamente es misericordioso, sino que en su misericordia y en sus promesas Él permanece fiel, según Salmo 136. Pero sobre todo nos muestra a un Dios relacional, cercano al quebrantado de corazón, según también nos dice Salmo 34, 18. Que es el escudo de los que en Él confían, Salmo 3, 3. Si nos detenemos hasta este momento, ahí tenemos básicamente toda la estructura de lo que la protección de Dios implica en su pueblo o para su pueblo. Porque tenemos al Dios todopoderoso, al Dios santo, al Dios misericordioso, al Dios fiel y al Dios relacional. Dios que prometió estar contigo todos los días hasta que Él venga a llevarte. Su promesa es fiel. ¿Cuánto la creemos? Su promesa es fiel. Yo la creo. Entonces, a través de estos salmos, iglesia, vamos a ser edificados y vamos a aprender de ese Dios santo, de ese Dios misericordioso, de ese Dios fiel, de ese Dios que es todopoderoso. Y en estos salmos mismos encontramos esa doctrina maravillosa que el hombre está llamado a practicar. Y esto es conocido como el salterio presente al hombre como criatura caída. Salmo 14:3. Y esta es necesitada en la vida del hombre. Y el hombre necesita redención, que el hombre necesita perdón, pero también como alguien que puede ser transformado por la gracia de Dios en un momento de dolor, en un momento de adoración, en un momento de tristeza, en un momento de angustia o simplemente en un abrir y cerrar de ojo.
Dios tuvo misericordia y juntos despertamos en la gracia del Señor. Todos fuimos llamados de diferentes formas. Si no, pregúntale a Pablo. El llamamiento de Pablo no fue el mismo de Juan. O el de Juan no fue el mismo de Bernabé, de Tito. No fue el mismo. El llamamiento de mismo que Dios utilizó para llamarnos. A Saulo, que muy bien lo conocemos, es un llamamiento especial. Pedro, un llamamiento especial, inclusive su ministerio, su principio del ministerio, muy especial. Pero también, dentro de todos estos, hay uno que simplemente estaba ahí y le dijo, sígueme. Y este le siguió. Y Dios hizo grandes cosas con la vida de este discípulo. Entonces, en los Salmos encontraremos que el hombre que teme a Dios, dice el Salmo 1, es bendito como árbol plantado junto a corriente de agua. Ojo al detalle, pero el hombre que teme a Dios, no todo mundo, el hombre que teme a Dios es bendito y es plantado como un árbol junto a corriente de agua. En cambio, el impío es como tamo que arrebate al viento, nos dice en los mismos salmos. El hombre llamado es bendito. Y es como un árbol plantado junto a corrientes que da su fruto y que su hoja no cae, pero el impío es como tamo que arrebata el viento. Los salmos presentan dos caminos, el de la justicia y el de la impiedad. Y en consecuencias, y estos dos con consecuencias eternas. El de justicia es el que disfrutamos usted y yo, con consecuencia eterna. Estaremos con Él para siempre porque Él ha decidido salvarnos. Y el de la impiedad también con consecuencia eterna. Estarán en un sufrimiento, y dice la palabra que ahí será el lloro y el crujir de dientes, una consecuencia eterna. Los salmos también tienen la doctrina de la salvación. El clamor de salvación resuena constantemente de muchos de los salmistas en todo el Salterio. De hecho, encontramos en algunas frases o en algunas oraciones que el salmista dice, sálvame, oh Dios, líbrame de mis enemigos, límpiame de mis pecados. La salvación es presentada como obra de gracia divina, no como recompensa al mérito humano. Salmo 130 dice, si miras a los pecados, ¿quién podrá mantenerse? El salmista se pregunta. Si miras lo más profundo de tu corazón, si miras lo pecaminoso que eres, dice el salmista, ¿quién podrá mantenerse? Pero añade el mismo salmista, pero en ti hay perdón. Solamente en Dios, a través de Cristo Jesús, hay perdón. Esta teología apunta inevitablemente a Cristo, apunta a Cristo, al Mesías. Y lo vamos a ver, lo vamos a aprender. De hecho, los salmistas aquí están viendo, están hablando del Mesías, que ellos ni siquiera lo conocen, ni siquiera lo han visto. Pero están viendo aquel en quien todo se cumpliría. Esa promesa de la profecía se cumpliría en Cristo. Entonces, esta teología apunta inevitablemente a Cristo, quien vino a cumplir lo que los sacrificios del templo no podían lograr. Hebreos capítulo 10. Aquí vemos que Jesús mismo declara que el salterio habla
de él, o el salmista, o los salmos, o los cánticos hablan de él. No es solo un libro de cánticos religiosos, sino un libro mesiánico que habla del Redentor, que habla de Cristo, que habla del Salvador, que habla del Emmanuel, que habla del verdadero árbol que sería plantado y que sus hojas saldrían y darían su fruto a su tiempo. Y ese fruto se consuma cuando Cristo Jesús, quien era el árbol, dice y levanta su mirada al cielo y le dice al Padre: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, consumado es. El fruto de la vid está visible. Y la deuda fue cancelada. Cristo es el verdadero rey del Salmo, que nos dice Salmo 2, el Hijo de Dios. Es el pastor del Salmo, Salmo 23. Es el varón de dolores, Salmo 22. Es el sacerdote eterno del Salmo 110. Es la piedra rechazada del Salmo 118. Y cada emoción humana que encontramos aquí en los Salmos es redimida por Cristo Jesús, comprada. El salmo de dolor, el salmo de alabanza, el salmo de acción de gracia, encuentra su descanso en Cristo Jesús, de quien se está hablando en muchos de los salmos. Encuentra su descanso ahí. De hecho, el Salmo 23 habla de aquel que vendría a ser el buen pastor. El buen pastor. Y dice su palabra que ese buen pastor su vida da por las ovejas. Él pone su vida por las ovejas. Bueno, nos habla el Salmo 23. Es el varón de dolores. Y el Salmo 22 básicamente es la réplica de Isaías 53, que habla del varón de dolores, que fue quebrantado, que fue inmolado. Y también el Salmo 110, que habla del sacerdote eterno, del Salmo. Cuando crucemos todos estos salmos, nos daremos cuenta que Cristo Jesús está siendo anunciado como el sacerdote eterno y que ahí todavía Jesús no había muerto en la cruz, y entenderemos que cuando Jesús muere en la cruz, ahora se convierte en el sacerdote de sacerdotes, en el único sacrificio, y después de convertirse en el único sacrificio, Él dice: ya no quiero más sacrificios, sino que lo que yo quiero ahora es obediencia de todo mi pueblo. ¿Obediencia a qué? A su palabra, a su palabra. Cada emoción humana ha sido redimida. Cada clamor de justicia, cada cántico de victoria encuentra su cumplimiento en Él o con Él, en Cristo Jesús. Ahora, cuando nosotros crucemos esto, nos daremos cuenta como todo el Antiguo Testamento, específicamente los primeros 5 libros, que hablan de los requerimientos, de cómo un pueblo debe conducirse, que es conocido como la Torá, la ley, el Bereshit o el Pentateuco, cómo está relacionado con todos los 5 libros de los Salmos. Está totalmente, hermano, muy estrechamente relacionados. Aquí nos daremos cuenta cómo Dios, en su soberanía, hay un hilo que conecta desde el primer versículo hasta el último versículo de Apocalipsis. Y desde el momento que cualquier expositor corta ese hilo que comienza desde el versículo 1 hasta el versículo último de Apocalipsis, dejó de ser bíblico. Dejó de ser bíblico. Y eso, hermanos, yo estoy emocionado, yo estoy contento, estoy obviamente triste porque terminamos un estudio de la carta, pero estoy emocionado con este estudio que vamos a retomar los salmos. Y tendremos también a los pastores que exponiendo algunos capítulos también, juntamente conmigo los domingos, que va a ser de mucha bendición. Los salmos
también son parte de la tipología y la profecía de Cristo Jesús. Muchos salmos no solo reflejan las expresiones de o las experiencias de la ley, David o del salmista, sino que son tipos proféticos del Mesías. Por ejemplo, si usted ve Hechos capítulo 2, Pedro predica que el Salmo 16 no puede referirse a David, sino que se refiere ¿a quién? Al Mesías, a Cristo. El mismo Pedro lo dijo en Hechos 2, porque David murió y su cuerpo vio corrupción, pero Cristo, dice Pedro, no vio corrupción. Es decir, David hablaba proféticamente de los salmos. Por tanto, no son meramente humanos, sino divinamente diseñados para relevar progresivamente a Cristo, quien vendría a rescatar a su pueblo. Entonces, estos salmos nos llevarán y nos conectarán y nos harán, hermanos, descansar en el Señor. Hermanos, ¿cuántos de aquí sabemos que Dios es soberano? ¿Cuántos de aquí amamos y abrazamos y creemos en las promesas del Señor? Pero en los momentos difíciles yo le vuelvo a preguntar, ¿creemos que sus promesas son fieles? El salmista nos va a enseñar que a pesar, por ejemplo, si usted ve a David, está siendo perseguido por Saúl. Se ha ido, está lejos. Y ahí levanta su mirada al cielo y comienza a adorar al Señor. Es más, yo puedo decir que muchos de los salmistas cuando oraban con los ojos abiertos. Fíjese que el salmista es bien peculiar cuando dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿Cómo lo puede hacer con ojos cerrados? Él dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de aquel que hizo los cielos y este firmamento y la tierra. Alzaré mis ojos a los montes. Es más, cuando nosotros comenzamos a entender cuando comencemos a entender los salmos y a recorrer los salmos, nos daremos cuenta que inclusive la naturaleza, los árboles, la creación hablan de Dios y el salmista inclusive interactúa con la creación y de hecho lo que acabamos de ver, él ve el monte, alzaré hasta lo más alto mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y es que ahí está implícita la soberanía de Dios. Dios es exaltado como rey sobre toda la creación. En los salmos como el Salmo 24, el Salmo 47, se presenta su autoridad universal, mostrando que no hay rincón del cosmos fuera de su dominio. Todo está a su alcance. Hermanos, usted ha escuchado algunas oraciones de algunas personas que dicen, Señor, tome el control en este momento. ¿Ya lo he escuchado? Yo sé que lo he escuchado. Muchos tenemos un background, ¿verdad? Yo le voy a decir algo, Dios nunca ha perdido el control. Dios ha tenido el control siempre y para siempre, porque Él es eterno y todo lo que Él hizo, Él sabe, Él lo conoce. Hermanos, Él conoce hasta el miembro más diminuto de tu cuerpo porque Él lo formó. Él lo hizo y lo conoce. ¿Y sabe qué es lo más glorioso de todo esto? Sino que Dios no solamente lo creó, Dios no solamente lo hizo, sino que también lo mantiene hasta el día de hoy. Lo dijo Jesús. Dijo Jesús, mi Padre y yo hasta el día de hoy trabajamos. Nos mantiene, nos crea, nos hizo, nos salva, nos perdona. Y en el libro de los Salmos, en todos estos,
nos muestra que en el momento de tristeza, en el momento de alegría, en el momento de gozo, en el momento no tan bueno, nuestra mirada debe ser siempre al Dios Todopoderoso, porque Él ha sido bueno y para siempre es su misericordia a cada momento, a cada instante, en tu vida, en la vida de los tuyos, en tu hogar, en tu trabajo. Él es misericordioso, que hace salir el sol sobre justos y sobre injustos. Hace que los injustos disfruten del fruto de la tierra, como también los justos disfrutemos del fruto de la tierra. Dios es bondadoso. Entonces en estos salmos vamos a aprender también cómo su soberanía es gloriosa, pero también su justicia. También su justicia. Dios, porque en los salmos encontramos que Dios es un juez justo que defiende a los oprimidos y castiga también al malvado. Él no se queda con eso, castiga al malvado. Y eso lo encuentra usted en el Salmo 11, versículo 7. Se afirma: porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. También encontraremos a ese Dios misericordioso, específicamente en el Salmo 51 y el Salmo 103. Él nos muestra a un Dios que es misericordioso. Y Él dice que ese Dios es tan misericordioso que es lento para la ira y grande en misericordia o amor. Este balance entre justicia y misericordia también encuentra su cumplimiento en Cristo Jesús. Es decir, si nosotros quitamos a Cristo del marco, nos encontraremos con un Dios airado con el pecador. Totalmente, hermanos, airado con el pecador. Con un Dios que su ira no está apaciguada, sino que está airado constantemente. Pero si miramos a Cristo, Dios, Cristo y Espíritu Santo, vemos que en Cristo su ira está apaciguada. Entonces el apóstol Pablo con razón decía: ya no hay más condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús. Lo podemos decir de otra forma: Dios ya no está airado con nosotros gracias a Cristo Jesús. Gracias a Cristo Jesús. Y dice: lento para la ira y grande en amor. Y esto básicamente encuentra su cumplimiento en Cristo, iglesia. Cristo en los salmos. Jesús mismo afirmó que los salmos hablaban de Él. ¿Usted sabía que Cristo mismo había afirmado eso? En Lucas capítulo 24, versículo 44 que leímos. ¿Qué dice Lucas 24, 44? Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí en la ley de Moisés. ¿Y qué sigue, iglesia, diciendo? Y en los salmos. Y en los salmos. Tenemos también los salmos reales. Salmo 2, 110. Los salmos de lamento, 22. Y los salmos mesiánicos, 16. Todos estos apuntan directamente al Mesías, a Cristo, quien encarna la soberanía, la justicia y la misericordia de Dios, quien también refleja la misma imagen del Dios Todopoderoso. En cierta ocasión, ciertos discípulos le preguntaron, o ciertas personas le preguntaron a Jesús y le dijeron: Maestro, muéstranos al Padre. ¿Sabe cuál fue la respuesta de Jesús? Si ustedes me conocen a mí, conocen al Padre. Cristo es la imagen misma del Padre. Cristo mismo. Cristo lo dijo en Lucas 24.
Entonces, los salmos no solo nos presentan un panorama teológico de Dios, sino que nos apuntan al Salvador, quien es la expresión máxima del carácter divino de Dios. Y en ellos encontramos esa relevancia de los salmos para la vida cristiana. Quiero dejarte con este modelo. El libro de los Salmos sigue siendo central en la vida del creyente, a pesar de que muchos le quitamos importancia. Y como usualmente escuchamos, los cánticos, el himnario del pueblo de Israel, son momentos difíciles del salmista, son momentos crueles que pasaron. No. Ellos nos enseñan cómo orar, cómo alabar y cómo confiar en Dios. Al terminar el estudio de los salmos, habremos entendido que tenemos un modelo tan básico para elevar una oración al Señor. Hermanos, yo sé que hay muchos que les cuesta orar. Hay muchos que no son tan expresivos para sacar esas palabras y expresarse con Dios. Bueno, el Salmo nos enseña. Y qué bonito es que en el momento en que usted pueda orar, pueda comenzar haciéndolo con un salmo, orando al Señor. Ellos nos enseñan a orar, nos enseñan cómo alabar y cómo confiar en Dios. Hay un modelo de oración. Los salmos nos muestran que podemos ser completamente honestos con Dios. Completamente honestos con Dios. Ante Dios, iglesia, usted y yo estamos al desnudo, no tenemos nada que ocultar. Entonces el salmo los salmos nos empujan a ser nosotros, a estar desnudos ante Dios y a decirle a Dios lo que tenemos que decirle, lo que nace en nuestro corazón, lo que somos, ser sinceros con Él. ¿O acaso usted no ha leído el salmo que dice: Padre, contra ti he pecado? El salmista está siendo más que honesto, más que sincero. Llega a Él y le dice: Padre, contra ti he pecado. Nada más. Es más, el salmista llegó a tener toda la confianza en el Dios Todopoderoso, que en cierto momento dijo: prefiero caer en las manos del Dios que en vez de caer en las manos del hombre, porque el hombre no tiene piedad, pero Dios es misericordioso. Él lo había entendido y lo vamos a ver. Los salmos nos muestran que podemos ser completamente honestos con Dios, desde el clamor del Salmo 13 hasta cuando Jehová, dice, ¿hasta cuándo Jehová? Hay un momento en el que el salmista ha cruzado ya mucho tiempo, ha estado sufriendo, y él se acerca a Dios, al Dios Todopoderoso, y le dice: ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Hasta cuándo? Hasta la exaltación del Salmo 150. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Fíjese que en los salmos encontramos un lenguaje adecuado para cada situación. Un lenguaje adecuado para cada estación de la vida, si lo quiere ver de esa forma. Yo decía al principio, hay días que usted anda de mecha corta, ¿verdad? No se le puede decir nada, hermano, porque revienta con cualquier cosa. Pero hay días que, fíjese que hace un tiempo nosotros teníamos un hermano aquí en la iglesia, muy querido, que él bromeaba y decía: es que mira, yo me siento orgulloso de mi humildad. Yo me siento orgulloso. Hay veces que usted se siente orgulloso de su humildad, ¿verdad? Se siente tan bien
un fundamento para la fe que encontramos en los salmos. Los salmos enseñan la disciplina de meditar en la palabra de Dios. Y lo vamos a ver. El salmista decía, y en tu ley medito de día y de noche. Una disciplina enmarcada. En tu ley medito cuando me acuerdo, no, dice el salmista, de día y de noche. A cada momento, a cada instante. Es más, también él dice que su palabra, que la ley ya no está simplemente escrita en un lugar, sino que ahora está escrita en su corazón. En su corazón. Y que él medita todos los días en ella. Ellos nos enseñan a confiar en Él en medio de la adversidad, Salmo 46. En los salmos encontramos un llamado a la adoración, Salmo 100. Nos llama a entrar en su presencia con gratitud, recordándonos que la adoración es tanto un deber como un deleite ante Dios. Hermanos, la vida cristiana debe estar arraigada en la palabra de Dios. Y los salmos son una herramienta divina para profundizar en esa relación que tenemos con Dios, para hablar con Él, para dirigirnos a Él. Antes que terminemos, quiero volver a leer el versículo 1. Me llama la atención, el salmista dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. ¿Usted sabe lo que significa bienaventurado, hermanos? 3 veces dichoso. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y luego ya seguiremos mirando el resto del salmo. Quiero terminar con esta introducción de los salmos diciendo, el libro de los salmos nos lleva al corazón de Dios. El libro de los salmos nos muestra cómo un hombre puede relacionarse con Dios, con Él, con el Dios Todopoderoso. Es más, los salmos son una escuela de adoración. Ahí aprendemos. Una guía de adoración y una fuente de consuelo en tiempos de angustia. Los salmos nos llaman a meditar en su palabra y a recordar y reconocer su soberanía y a proclamar su verdad, a proclamar su gloria en todo momento. El Salmo 1, que abre este libro, nos recuerda que el verdadero gozo y la verdadera bienaventuranza se encuentra en una vida centrada en Dios y en su palabra. ¿Qué implica tener una vida centrada en Dios? Implica que cuando tienes todo a tu favor, no te olvidas de aquel quien te lo ha dado. ¿Qué implica tener todo o depender en totalidad de Dios? Implica que no le buscas solo cuando le necesitas. Implica que en todo tiempo amas, adoras, exaltas a aquel que lo dio todo por ti. Alabas al que lo dio todo. Adoras al que lo dio todo. Cuando te centras en este modelo, entonces, hermanos, las cargas serán más ligeras. Las cargas serán más ligeras. Porque a pesar de esto, nuestro momento difícil, sabemos que hay un Dios todopoderoso que nos escucha, que Él es nuestro refugio en momentos de tribulación, que Él es nuestro refugio en momentos de debilidad y que Él da fuerza al que no tiene ninguna y al que está cansado,
Él le da aliento para seguir caminando. Y también nos dice que Él es nuestro sustentador. Por lo tanto, hermanos, acerquémonos al libro de los Salmos con reverencia y con un corazón abierto, dispuestos a ser transformados por su mensaje. Dejo 3 implicaciones básicas para nuestras vidas. Iglesia, medita diariamente en los Salmos, permitiendo que su palabra moldee tus pensamientos y emociones. Te lo repito nuevamente. Medita diariamente en los Salmos, permitiendo que sus palabras moldeen tus pensamientos y emociones. Y número 2, usa los Salmos como una guía para tu vida de oración. Usa los Salmos como una guía para tu vida de oración, aprendiendo a orar con honestidad y fe. Y número 3, recuerda que cada salmo encuentra su cumplimiento en Cristo, el Salvador eterno. Termino leyendo Números, capítulo 6, versículo 24. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová resplandezca su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Oramos. Gracias te damos, Cristo Jesús, por este momento que nos permites. Gracias por la oportunidad que nos das de poder abrir el libro de los Salmos, donde juntos vamos a crecer. Juntos seremos edificados con cada uno de ellos. Señor, estamos aquí y estamos conscientes que te necesitamos más que cualquier otra cosa. Que este estudio que vamos a emprender sea de mucha edificación, sea de mucho gozo. Lo queremos hacer con todo el entusiasmo. Queremos guiar a una congregación, a un grupo de hermanos, aquellos que no vinieron, que están en casa, aquellos que estamos aquí, a adorar a Dios en todo momento. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Pónganse de pie, hermanos, cantamos al Señor y nos despedimos. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Juntos cantemos este himno y nos despedimos. Al terminar, salude a sus hermanos, dele la bienvenida. Número 5. Juntos cantemos, hermanos. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza sin escrutable, cada día te bendeciré. Generación celebrará tus obras
anunciará tus poderosos hechos, cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Gracias te damos, Cristo.